Muy buenas tardes, ingeniero Cristian Ortega. Este es el video correspondiente a la práctica número 1, que es Introducción a la lógica de programación discreta. Esta es la guía de prácticas de laboratorio, los objetivos generales, objetivos específicos que debemos lograr en esta práctica, materiales, instrumentos, el trabajo preparatorio y una pequeña descripción del trabajo. El desarrollo, los ejercicios que están propuestos y resueltos. A mi lado izquierdo está un pequeño diagrama en el software KDeCimo, la conexión al PLC S7200 y la programación en ladder. Bueno, procedo con el literal número 1 que dice realizar la conexión de una compuerta lógica AND con las entradas y salidas del PLC y tomar nota de la tabla de verdad generada. Bueno, me tomé la libertad de hacer al lado de la hoja guía una pequeña tabla. Vamos a comprobar las entradas y salidas que nos generan esta tabla de verdad. Las condiciones que generan esta. Bueno, primero que todo voy a cerrar el circuito. Ok, energizado todo. Voy a comprobar la primera condición que me dice cuando sus dos entradas están en 0. Cuando mis dos entradas están en 0, mi salida va a estar en 0, lógicamente. Lo mismo va a pasar en el esquema ladder. Tengo un lado, es 0. Para que se vea mucho mejor voy a alejar un poco la cámara. Voy a hacer un retroceso para que se pueda ver todo el esquema. Mis dos entradas en 0, mi salida en 0. Por lo tanto, aquí 0. Lo podemos verificar aquí con las condiciones iniciales que nos han propuesto aquí. Cuando nuestras dos entradas están en 0, mi salida va a ser 0. Comprobamos la segunda condición. Mi entrada A está en 0 y mi entrada B está en 1. Cuando mi entrada A está en 0 y mi entrada B está en 1, lo que me está diciendo es que sigue estando en 0. No se ha prendido el foco. Está en 0. En la hoja igualmente lo comprobamos. Aquí me dice que cuando mi entrada A está en 0, mi entrada B en 1, mi salida sigue siendo 0. Seguimos con la siguiente condición. Cuando mi entrada A está en 1 y mi entrada B está en 0. Aquí se puede ver que aún no hay un 1 a la salida, sigue siendo 0. Cuando mi entrada A está en 1, mi entrada B está en 0, mi salida sigue siendo 0. Lo comprobamos aquí, mi entrada A está en 1, mi entrada B está en 0, mi salida va a ser 0. 0. La última condición que nos pide, mis dos entradas están en alto, están en 1. Cuando mis dos entradas están en alto, se cierra y sale un 1 a la salida. Aquí lo podemos comprobar. Cuando mi entrada A está en 1, mi entrada B está en 1, mi salida está en 1. Completada la primera tabla de verdad. Procedo al segundo literal. Dice, realizar la conexión de una compuerta lógica OR. Voy a comprobar las condiciones iniciales que me pide. Mis dos entradas están en 0. Cuando mis dos entradas están en 0, lo voy a hacer un zoom. Mis dos entradas están en 0, que en mi caso sería S2 y S3. Cuando mis dos entradas están en 0, mi salida es 0. Igual aquí en el esquema ladder, mi salida es 0. Lo podemos comprobar acá. Cuando mis dos entradas son 0, mi salida es 0. Ahora, cuando mi entrada B está en alto, está en 1, veamos lo que pasa. Cuando mi entrada B está en alto y mi entrada A está en 0, me entrega un 1 a la salida. Lo comprobemos acá. Mi entrada B está en alto. Mi entrada A está en 0, me entrega un 1 a la salida. Muy bien, comencemos con la tercera condición. Mi entrada A está en 0 y mi entrada A está en 1 y la entrada B está en 0. ¿Qué pasa? Mi entrada A está en 1 y mi entrada B está en 0. Mi salida es 1. Mi salida es 1 aquí en el esquema
del PLC y en el esquema ladder es en 1. Comprobemos la cuarta. Cuando mis dos entradas están en alto, igualmente mi salida es un 1. Comprobamos aquí, la anterior no la comprobé. Cuando mi entrada A está en 1 y mi entrada B está en 0, es un 1. Cuando mi entrada B es 1 y mi entrada A, cuando mi entrada A es 1 y mi entrada B es 1, mi salida es un 1 lógico. Muy bien, la tercera es una compuerta NOT. Verifiquemos, esta compuerta NOT tiene solo dos estados, 0 y 1. Y aquí se ve por qué en la simulación. En mi entrada NOT solo tengo una entrada A para ver los estados. Cuando mi entrada es un 0, mi salida va a ser un 1, lógicamente. Porque está negando la entrada, me está lanzando lo opuesto. Ahora, ¿qué pasará si me pongo en un 1? Si me pongo en un 1, mi salida va a ser un 0. Lo puedo verificar por medio de estas señales que tengo aquí. Cuando mi entrada es un 0, mi salida es un 1. Cuando mi entrada es un 1, mi salida es un 0. Depende de las condiciones con las que está. Voy al cuarto literal, que me dice la compuerta XOR. Aquí en la compuerta XOR vamos a verificarlo igualmente. La primera condición me dice cuando mis dos entradas están en 0. Cuando mis dos entradas están en 0, mi salida es 0. Compruebo aquí. Cuando mi entrada A es 0 y mi entrada B es 0, mi salida es 0. Ahora, la segunda condición me dice cuando mi entrada A es 0 y mi entrada B es 1. Aquí se puede ver que la salida me ha salido un 1. La salida es 1. La salida de mi S7200 me ha dado un 1 lógico. Lo puedo verificar aquí. Cuando mi entrada A es 0 y mi entrada B es un 1 lógico, mi salida va a ser un 1 lógico. Tercera condición. Cuando mi entrada A es 1 y mi salida B es 0, cuando mi entrada A es 1 y mi salida B es 0, se activa igualmente. Hay un 1 a la salida. Verificamos aquí. Cuando mi entrada A es 1 y mi entrada B es 0, mi salida es un 1 lógico. Ahora la última. Cuando mis dos salidas están en alto, en 1. Cuando mis dos salidas están en alto, mi salida es 0. Se lo puede comprobar igualmente aquí. Cuando mis dos entradas están en alto, mi salida es 0. Voy con la quinta compuerta, que es la compuerta lógica NAND, con las entradas y salidas del PLC. Cuando mis dos entradas están en 0, mi salida está en alto. Comprobémoslo aquí. Cuando mis dos entradas están en 0, mi salida está en alto. Cuando mi entrada A está en alto y mi entrada B está en 0, cuando mi entrada A está en 0 y mi entrada B está en alto, sigue habiendo un 1 a la salida. Vamos aquí, cuando mi entrada A está en 0, mi entrada B está en alto, a la salida tengo un 1 lógico. Ahora lo inverso, la tercera condición nos dice cuando mi entrada A está en alto, mi entrada B está en 0. En la salida tengo igualmente un 1 lógico. Comprobémoslo aquí. Cuando mi entrada tengo un 1, en mi entrada A tengo un 1 y en mi salida B tengo un 0, mi salida es un 1 lógico. Ahora, ¿qué pasa cuando mis dos entradas están en alto? Cuando mis dos entradas están en alto, mi salida es 0.
Vamos con la sexta, la compuerta NOR. La compuerta NOR nos dice la primera condición cuando sus dos entradas están en 0. Cuando mi entrada A y B está en 0, mi salida es un 1 lógico. Lo comprobamos en la parte de aquí. Mi entrada A es 0, mi entrada B es 0, mi salida es un 1 lógico. Ahora, en la segunda condición, cuando mi entrada A es un 0 y mi entrada B es un 1, mi salida es un 0 lógico. Probamos acá. Dice que cuando mi entrada A es un 0 y mi entrada B es un 0, mi salida es un 0 lógico. La tercera condición nos dice cuando mi entrada A es un 1 lógico y mi entrada B es un 0. Cuando mi entrada A es un 1 lógico y mi entrada B es un 0 lógico, a mi salida tengo un 0 lógico. Lo comprobamos. A mi entrada tengo un 1, a mi entrada tengo un 1 lógico, a mi entrada B tengo un 0 lógico, por lo tanto un 0 lógico a mi salida. La última condición me dice cuando los dos están en alto. Cuando los dos están en alto, mi entrada A y B están en alto, a su salida tengo un 0 lógico. Lo puede comprobar igualmente aquí en el esquema ladder. Como una pequeña acotación adicional, si pueden ver estas dos últimas compuertas, son la unión de las tres primeras de acá arriba, esta con esta y esta con esta. Se logra casi el mismo resultado, son casi las mismas tablas de verdad, sino que, como quien dice, dadas la vuelta. ¿Por qué? Aquí tenemos negaciones en las dos entradas, en estos dos últimos ejercicios. Según la lógica binaria en operaciones nos dice que 0 en la compuerta AND, 0 por 0 es 0, pero aquí lo invierte y me da 1. 0 por 1 sería igualmente 0, pero aquí lo invierte y me da 1. 1 por 0 es 0 y lo invierte. 1 por 1 seguiría siendo un 1, pero aquí lo invierte con la compuerta inversora y es un 0. Aquí en la compuerta sumadora, la OR, pasa exactamente lo mismo. 0 más 0 es 0, pero aquí lo pone un 1. 0 más 1 es un 1. Es un 1, pero lo invierte 0. Pasa lo mismo aquí. 0 y 1, 1 más 0 es 0. Y 1 más 1 es 10 en realidad por el carry, pero aquí lo invierte. Eso sería todo, Inge, y ese es el video explicando la práctica número 1.